Buenas tardes. Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 3 de termodinámica. Hoy tendremos nuestro tercer encuentro en nuestra actividad síncrona número 2, a la segunda ley de la termodinámica. Estaremos hablando respecto a nuestra segunda ley, aplicaciones y postulados. La segunda ley de la termodinámica se ocupa de aquellos términos, postulados o condiciones particulares que no son tomadas en cuenta por el primer principio o la primera ley. En efecto, la primera ley estudia las cantidades de energía que se involucran en los procesos, pero sin decir nada al respecto con el caso si son posibles o no dichos procesos, simplemente al consumo o uso de la energía. Entonces, la segunda ley va más allá. La segunda ley trata de ver el comportamiento y de la posibilidad o no de dicho proceso.
En función de lo comentado anteriormente, consideremos este sistema mecánico un resorte masa o más sistema masa resorte, donde hay tres condiciones particulares. Una o estas condiciones iniciales que esté en el vacío, se esté en el vacío. No exista roce y el sistema esté libre de cualquier campo potencial gravitacional o campo eléctrico, es decir, que esté libre de energía. Entonces, este sería un sistema, digamos que ideal, sistema masa-resorte. Así que, ¿cómo sería el comportamiento de este sistema bajo estas condiciones iniciales? Recordemos que estas son nuestras condiciones iniciales del sistema. Condiciones iniciales. Dice que acá tenemos el resorte, tiene una longitud L, y si nosotros, como tenemos acá, aplicamos una fuerza de empuje de la masa hacia el resorte, ¿cómo sería la condición del resorte? La condición de mi resorte sería, entonces, estaría comprimido. Esta es nuestra condición 1 y aquí tenemos nuestra condición 2. ¿Qué pasa cuando nosotros estemos en la condición 2? Recuerden que está sobre la acción de una fuerza. Bien. ¿Qué pasaría cuando nosotros esta fuerza le eliminamos, retiramos esa fuerza? Por lo tanto, esta fuerza desaparece. El sistema, producto de la masa, va a hacer estirar el resorte en una posición, en una posición de estiramiento. Ahora tenemos nuestra masa. Acá estamos hablando que él estaría, acá sería el comportamiento 3. Y sigue estirándose, producto de la masa, él va a estirarse hasta llegar el momento de que este señor ya no estire más el resorte, llega a su máxima elongación. Si ese resorte llega a su máxima elongación, lo que quiere decir es que acá tenemos su máxima longitud. Sería la condición más crítica o final, dependiendo de la masa. Luego, ¿qué pasaría? Luego sucede que al llegar a la longitud máxima, ya el resorte tiene una condición de memoria mecánica, factor de elasticidad, y el resorte vuelve, ahora en caso contrario, por la elasticidad, vuelve a comprimirse y hace que nuestra masa vuelva a subir y va a tener un movimiento alternativo, un movimiento cíclico. Bien, donde acá estaba la parte inicial, acá nuestra parte final, y él se va a comportar
hasta llegar a su punto de equilibrio. Porque el punto de equilibrio sería este, que sería el equilibrio. Bien, a decir que esto va a tardar un número de vaivenes, va a tener un número de oscilaciones. Ese número de oscilaciones va a depender de las condiciones de la masa y la condición inicial. Pero a la final, el punto de partida, él va a regresar al punto de partida, es decir, que tenemos el punto de partida, lo llamamos punto inicial, y va a generar, y va a volver a llegar ¿a quién? Al punto inicial. Entonces, ese proceso, fíjense que parte del punto 1, punto inicial, lo llamamos 1, y llega al punto 1 nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que ese proceso de vaivén alternativo, ese es un proceso reversible, porque parte de un punto inicial y llega nuevamente al final, cuando llega el equilibrio, llega nuevamente a un punto, al mismo punto inicial. Eso sería el análisis representativo de un sistema mecánico masa-resorte para un proceso reversible. Él va a dar muchas oscilaciones para ese proceso reversible. Esto lo podemos visualizar de manera escrita, como se voy a mostrar a continuación. Y lo dejo para que puedan visualizar la condición que acabamos de explicar de manera gráfica, ahora de manera escrita. El comprime, resorte y se suelta, lo que habíamos explicado. Así que el producto de la inercia de la masa va a generar una oscilación en sus extremos y así va a estar generando tal oscilación. Y en la oscilación se supone que no debe haber fricción libre de campo gravitatorio y fricción porque las condiciones iniciales. Y en tal sentido, este tipo de movimiento idealizado lo llamamos el proceso reversible, es decir, que regresa a su punto inicio, nuestro proceso reversible. Entonces, para que ese proceso reversible pueda existir, sabiendo que el sistema va a retornar a su condición inicial, que ha sufrido durante todas una evolución para poder revertirse a la misma, debemos de considerar que el sistema no toma energía ni entrega energía. No debes interactuar con el medio ambiente. Y el resorte no genera calor, no genera fricción. Entonces, en función de este proceso ideal para nuestras condiciones iniciales, tenemos estas condiciones particulares. Si es así, entonces
Todo ello es un proceso reversible. Bien, continuemos, avancemos. Un ciclo, definamos un ciclo. Un ciclo es cuando un sistema experimenta una serie de evoluciones o vaivenes que lo devuelve a su estado inicial o estado de partida después de haber recorrido un ciclo. Entonces, un ciclo corresponde a una evolución. Fíjense, este es un ciclo, tenemos del punto A hasta el punto B y desde B hasta A, que es el punto de partida. Todo ello es un ciclo. Nosotros vemos acá, aquí el punto de partida, el punto A, y este sería nuestro punto, 2, que es el punto de llegada para el punto B. Si vemos que tenemos nuestra dirección de A a B y luego tenemos un ciclo, el ciclo corresponde ir de A hacia B y, y desde B hacia A. Sería igual a mí, a nuestro. Sí. Entonces, la primera evolución en el trabajo y lo tomamos sentido horario. A hasta B va sentido horario. El sentido horario es positivo. Y desde B hasta A en un sentido antihorario, que el sentido sería sentido negativo. Por lo tanto, mi trabajo de A hasta B es un trabajo positivo. Fíjense que se ve que es mayor que cero. Yendo desde B hacia A, mi trabajo, mi condición es negativa. Un trabajo negativo. Aquí se observa. Es positivo, es negativo. En tal sentido, nuestro trabajo neto realizado por el ciclo no es más que el trabajo de A a B más el trabajo de B a A. Si los trabajos son iguales, considerando el caso, entonces se anulan, ¿cierto? Pero si no, entonces vemos que lo que son características para mi trabajo neto, un ciclo sería el trabajo de A más el trabajo de B. Este término lo habíamos manejado, la integral del trabajo con respecto a nuestros temas anteriores.
Bien, dicho esto, ya podemos sintetizar nuestro trabajo. Sentido horario toma valores positivos, sentido antihorario toma valores negativos. Veamos nuestro ciclo de Carnot. Decimos que el ciclo de Carnot es reversible, ya que es un ciclo ideal bajo las condiciones que habíamos expresado. Y eso son de manera teórica. Bien, entonces, si él parte del estado uno, hace todo el recorrido, hace el recorrido, recorre acá y llega acá nuevamente. De uno llega a uno, es decir, que de uno él parte y vuelve a llegar a uno. Bien, con estas condiciones, fíjense que tenemos un diagrama EB, presión, volumen, donde las temperaturas son isotérmicas. Es decir, que sus temperaturas son constantes. Y tenemos procesos de presión constantes, o sea, tenemos procesos adiabáticos. Tenemos procesos adiabáticos. Bien, y es entonces que el de uno a 2, ¿cómo sería nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento es a presión constante, porque acá estamos viendo un sistema tridimensional, a presión constante, absorbiendo una cantidad de calor que la llamamos uso. Y fíjense que la temperatura en el punto 2 o durante la presión adiabática de uno a 2 es la temperatura de uno. Este punto. Y en el punto 2, en el punto 3 tiene una temperatura de 2. Y esta temperatura acá también es la misma temperatura T2. Aquí la temperatura es de 1. Por eso había dicho que la temperatura constante isotérmica y procesos adiabatos. Por lo tanto, dicho esto, podemos avanzar en el análisis del ciclo de Carnot reversible de la gráfica mostrada. Entonces, nuestro ciclo consta de 4 evoluciones, 2 evoluciones son isotérmicas y 2 son adiabáticas. Temperatura constante, presión constante. Correcto. Así que lo que habíamos conversado, lo habíamos mencionado, de 1 a 2 es una expansión isotérmica hasta 2, un ingreso de calor. La expansión de 2 a 3 es adiabática. Fíjense, tenemos nuestra misma condición de presión, de 2 a 3. Bien, es adiabática. O sea que el trabajo producido por la expansión del gas proviene de la disminución de la energía interna
ya que no hay intercambio de calor de 2 a 3. Y ya habíamos conversado que de 1 a 2 es isotérmica. Entonces, bueno, ya sabemos que de 3 a 4 también sería isotérmica, porque la temperatura T2 acá, como lo había dicho, es la misma temperatura T2. Pero, con la novedad que sale del sistema calor, al cual llamamos calor. Acá entra calor, aquí sale calor. ¿Sí? Y de 4 a 1, que sería este proceso, de 4 a 1, el sistema es, nuevamente, o el comportamiento es adiabático. Consume un trabajo porque está, fíjense, va de 4 a 1, va consumiendo un trabajo en este sentido. Por lo tanto, aquí está aumentando la energía interna. Aquí la energía interna se incrementa y aquí la energía interna disminuye. Es decir que, es decir que nuestra energía interna aquí, acá disminuye y aquí se incrementa. Pero la presión es constante y la presión es constante. Y fíjense que entonces nos está llegando parte de uno, hace todo el recorrido y vuelve a llegar. Eso sería lo referente a nuestro ciclo idealizado de carbono. Un ciclo de manera reversible. Todas estas condiciones, pues, reversible. Temperatura y presión constante. Cada uno de ellos. Tenemos una comparativa motor versus frigorífico o ciclo frigorífico. Motor versus ciclo frigorífico. Fíjense el esquema de nuestro motor, donde la temperatura T1 es mayor que la temperatura T2. Entonces esta temperatura es high, alta, y esta temperatura es low, que es baja. No quiere decir que esté frío, sino que es bajo, que es baja. Bien, entonces nuestra máquina de Carnot, aquí sí, cálida es igual a alta y fría es igual a baja o no. Vemos. Y entonces, nuestra máquina de Carnot vemos que el trabajo no es más que la diferencia de calor Q1 menos el calor Q2.
nuestro trabajo, esa máquina de carbón. Dice nuestra temperatura fluye desde la alta hacia la condición baja. Y el trabajo sale de la máquina. ¿Cómo sale? Sale en forma de calor. Es exotérmico. Y nuestro ciclo frigorífico, una temperatura cálida, la cual llamamos alta, una temperatura fría, la cual llamamos baja o cool. Bien, igual las temperaturas T1 es mayor que T2, pero fíjense, el trabajo neto es Q1 menos Q2, pero entrando a la máquina térmica. Es decir, que es, si esto exotérmico, esto es la absorción de calor. Aquí cede calor y aquí gana calor. Bien, exotérmico cede calor. Y acá es endotérmico, absorbe calor. Así que, fíjense, en el caso del motor, lo obtenido es trabajo y lo gastado es calor cedido por el combustible. El calor Q2 se desperdicia porque se entrega a una fuente fría. En cambio, en el frigorífico se extrae calor Q2, vean la condición. La fuente fría extrae calor, pero la está introduciendo a la máquina. Y se libera calor Q1 en la fuente cálida, consumiendo un trabajo. ¿Entiendes? Está consumiendo el trabajo. Aquí entrega un trabajo y acá consume un trabajo. Aquí el trabajo se consume. Endotérmico se absorbe, entonces él es consumido. Y acá el trabajo es el entregado. El entregado. Gracias por su atención. Estimados, nos traemos, volviendo a reencontrar nuestro encuentro síncrono número 4. Hasta la próxima ocasión.